Les saluda José Gómez, gracias y bienvenidos. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca del ayuno en el Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a mirar ya la tercera parte y la última de lo que es el ayuno en el Antiguo Testamento. Ya aprendimos en la primera lección cómo era que hacían el ayuno. En la segunda parte o segunda lección miramos y aprendimos para qué ayunaban. Esta tercera parte y última del ayuno en el Antiguo Testamento vamos a mirar por qué razón habían ayunos que Dios aceptaba y habían ayunos que no aceptaba. Esto va a ser muy interesante darnos cuenta por qué esta diferencia. Voy a dar los versículos, voy a dar las citas bíblicas, son bastantes, para que ustedes pues la escudriñen, la estudien. No lo voy a estar leyendo porque son bastantes y bueno, como siempre digo, el tiempo no nos da. Pero voy a dar las escrituras. Primero vamos a mirar los ayunos que Dios aceptaba. Voy a dar las citas de los versículos y luego voy a dar una breve explicación. Bien, primero, los ayunos que Dios aceptaba. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 3 al 6. Jonás, capítulo 3, verso 5 al 10. Isaías 58, versos 5 al 12. Joel, capítulo 2, versículo 12 al 18. Espero que estos versículos sean suficientes para entender, para comprender acerca de por qué Dios aceptaba unos ayunos y otros no. En esta tercera parte, pues, estamos viendo primero los ayunos que Dios aceptaba. Si usted escudriña, estudia bien estos versículos que le di, se va a dar cuenta que el ayuno que Dios aceptaba o porque Dios lo aceptaba era porque iba junto con el arrepentimiento genuino y se apartaban de su pecado. El pueblo andaba mal, el pueblo de Israel o la persona andaba mal, andaba en pecado. Entonces ofrecía a Dios un ayuno, pero iba acompañado de apartarse. Por eso Dios aceptaba el ayuno, porque el pueblo se apartaban de su pecado, dejaban de practicar las injusticias, todo lo que estaba en torno a el pecado. Ya no quebrantaban la ley, ya andaban cumpliendo la ley, andaban bien delante de Dios, o sea, corregían su error. Por eso Dios veía este ayuno y era movido a misericordia y les perdonaba. ¿Por qué? Porque iba acompañado de una separación del pecado. O sea, no era de que Dios aceptaba el ayuno solo porque, pues, por casualidad o porque le daba lástima. No, Señor. Dios aceptaba el ayuno y concedía la petición porque se apartaban de su pecado. Estos textos que yo le di, si usted los escudriña, se va a dar cuenta. El pueblo se apartaba de la idolatría, se apartaban de toda clase de pecado. Entonces, Dios veía que se apartaban mediante este ayuno que ellos hacían. En otras palabras,
le demostraban a Dios que en verdad estaban arrepentidos mediante este ayuno, pero le demostraban apartándose de su pecado. Bien, ahora vamos a mirar el ayuno que Dios no aceptaba. Porque había ayunos que Dios no aceptaba. ¿Por qué no aceptaba algunos ayunos Dios? Isaías 58, verso 1 al 4. Jeremías capítulo 14, verso 1 al 12. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 16 al 23. Estos textos ya corresponden a los ayunos que Dios no aceptaba. No siempre Dios aceptaba los ayunos. En estos textos que le di, estos últimos, allí le va a explicar, usted va a aprender que habían ayunos que no le agradaban a Dios, porque el pueblo no se apartaban de su pecado. Es decir, ayunaban y continuaban igual. Ese no era el caso. O sea, a Dios lo que en realidad le conmovía era que se arrepentían y se apartaban de su pecado. Estamos explicando estas dos partes. ¿Por qué Dios algunos ayunos aceptaba y otros no? Era por eso. En sí, en todo el contexto de estos estudios, o de este estudio, en este caso en particular, el tercer estudio, los ayunos que Dios aceptaba y los que no aceptaba, en realidad el contexto de todo esto está en: el pueblo se apartaba de su pecado. Si no se apartaba de su pecado, no era aceptado su ayuno. Y con bastante claridad podemos mirar esto, por ejemplo, en el caso de Nínive. Si usted se fija ya en el verso 10 del capítulo 3 de Jonás, allí dice: y vio Dios que se apartaron de su pecado. Entonces, todo en realidad circulaba en: si el pueblo se apartaba de su pecado, entonces era aceptado el ayuno. Entonces Dios les perdonaba, Dios les escuchaba, Dios los atendía, les ponía atención, les tomaba en cuenta el ayuno. Pero si no se apartaban de su pecado, no les era concedido lo que pedían. Dios no los escuchaba porque ellos seguían todavía en su pecado. Esto es muy interesante, porque hoy en día en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, todo lo que es el ayuno en el Nuevo Testamento, vamos a mirar si todo seguía igual o hubo un cambio. Esto es muy interesante, porque vamos a mirar a la luz de las Escrituras cómo es que se deben hacer las cosas correctamente, o por lo menos agradables a Dios. Bien, vamos a mirar ya en el siguiente estudio, ya vamos a mirar lo que es el ayuno en el Nuevo Testamento. Solamente quiero explicarles algo así en breve. Hubieron cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento que en el Nuevo hubieron cambios. Hay que saber cuáles y cuál era el cambio. O si todo sigue igual en el Antiguo Testamento y sigue igual en el Nuevo Testamento y es para la iglesia. En fin, todos estos estudios nos van a ayudar a comprender eso. El próximo estudio entonces me voy a ocupar ya de lo que era el ayuno, de lo que es el ayuno en el Nuevo Testamento. Gracias por su atención. Que el Señor Jesús les bendiga.